mañana, nos vemos a la tarde. Hay veces que por ahí, bueno, siempre pasa que las tardes de los sábados puede ser con actividades como por ahí no, y por ahí uno se queda en casa, pero uno por ahí se queda pensando en los demás, en la gente que está enferma, gente que está postrada, gente que está con problemas, con dificultades. Nosotros, como digo siempre, somos un instrumento en las manos de Dios, no somos nada simples. Yo lo que vamos a compartir este tema, como lo venimos haciendo, uno trata de seguir lo que nos han mandado, ¿no es cierto? Pero a veces uno por ahí se puede explayar un poquito en lo que es la palabra de Dios. Es algo fundamental. Sabemos que fueron escritos por hombres inspirados por Dios, hombres como nosotros, seres humanos. Lástima que por ahí han escrito otras personas que hay muchas versiones de la Biblia, creo que hay muchas clases de Biblia. Debiera ser una sola. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer es a Cristo, a Jesucristo, por medio de su palabra. O sea, es lo que yo intento hacer todos los días. Y no es fácil estudiar la palabra de Dios. No, necesitamos la ayuda de Dios. Sí, podemos tener años en la iglesia, pero no significa los años. Significa el caminar con Dios. La relación diaria que yo tenga con Dios, eso va a hacer de que yo pueda ser instrumento de sus manos. Como siempre digo, fuimos rescatados del pecado, es decir, siempre en nosotros, en el ser humano, vienen esas tendencias del pecado. Entonces, como decíamos, dijeron palabras soberanas. Y sé que cuando Cristo, cuando Dios inspiró a estos hombres, han escrito la Biblia, uno va leyendo de Génesis al Apocalipsis. Tampoco no es que uno sepa la Biblia de pe, como se dice, de pe a pa, toda la Biblia, sino hay que entenderla para poder expresarla, para poder hablar a los demás. Miren, tal vez nosotros sí podemos predicar y podemos dar la palabra de Dios, pero la gente que no conoce, que no sabe, nosotros debemos también enseñarles como Jesús enseñó a cada uno de ellos. Nos hace una historia, de los anteojos. Bueno, mejor. Lo dice según la biblioteca británica, actualmente existen 48 copias de la Biblia de Gutenberg, aunque no todas están completas, algunas son solo fragmentos. La copia que está en exposición en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos es un ejemplar completo en pergamino, y una de las 3 copias perfectas hechas en ese material en el mundo. Los otros están en la Biblioteca Nacional en París, en la Biblioteca Británica en Londres. Hay una página, yo entré a la página para poder encontrar, poder examinar un poquito más. Hay bastante para poder leer, pero lo importante de acá, hay unas preguntas que nos hacen. ¿Por qué ese libro ha traído a tantas personas durante siglos? ¿Por qué nos sentimos tan diferentes cuando reflexionamos sobre sus enseñanzas? Y también cuál es el tema central. Yo creo que es fundamental, que tiene que haber un tema central, es que cuando uno abre la Biblia, abre la palabra de Dios, lógico, necesita oración para que Dios nos dirija y a poder entender los versículos de cada libro. O sea, acá hay una historia, yo creo que uno deberá estudiar, leer, más allá de que uno haya comenzado hace poquito o tengamos años en la iglesia, como dije hoy, yo también tengo años en la iglesia, pero eso no me hace a mí que uno sea un sabio, sino tengo que entender, tengo que comprender, tengo que saber los que escribieron en su época. O sea, hay textos que lo han escrito
en su momento, cómo vivían. Entonces nosotros por ahí lo tenemos que traer a la actualidad y qué significa, y aparte qué nos ayuda a que nosotros podamos cambiar, podamos mejorar. Entonces, con esas preguntas, hay por lo menos 4 razones que hacen este libro tan sublime. ¿Cierto? Sublime es algo especial, algo maravilloso, algo que atrae. Y sé que a lo largo de la historia muchas personas los ha atraído cuando uno lee las Escrituras. Y sabemos que hay muchas historias de cambios, de transformación de personas. También uno lee historias alegres, historias tristes. Cuando uno lee la Biblia, encontramos muchas cosas. Es un desafío para cada uno. Entonces, digamos, sublime que es extraordinaria, es bello, produce una gran emoción, que es excepcional por su altura moral o estética. Y solamente el arte puede hacer sentido sublime. Estoy buscando en el diccionario lengua española, el primer adjetivo, excelso, eminente, de elevación, extraordinaria, en sentido figurado, que se aplica a cosas morales o intelectuales. Y segundo adjetivo, dicho de una persona que cultiva. La palabra de Dios es como cuando la palabra de Dios penetra, es como una espada de 2 filos, ¿cierto? Penetra, es como que rompe las coyunturas, o sea, todo, vamos a decir, la persona entra, discierne, cambia, o sea, hace una renovación la persona. Creo que si uno mira el pasado, lo que éramos antes, y haber conocido a Cristo, cuando uno conoce a Cristo, porque es Dios el que transforma, es Dios el que nos renueva cada día. Nosotros debemos pactar con Cristo todos los días. No es solamente cuando venimos a la iglesia, no es solamente cuando venimos y estamos el sábado o el miércoles o cuando estamos haciendo esta semana, sino es todos los días poder dejar que Dios me guíe, que Dios me dirija, a que yo sea un siervo de Él. Pero aparte de ser un siervo de Él, para poder servir aquí en la iglesia, hacia los demás, hacia mis familiares, hacia mis amigos, en mi trabajo. O sea, yo debo ser una influencia para los demás. Los demás nos ven distintos, nos ven que somos una persona, no que por ahí muchos pueden llamarlo como sapo de otro pozo o bichos raros. O sea, nosotros tenemos una forma de ser, pero la forma de ser, cuando Cristo entra en tu vida, hace un cambio real. Es un cambio hoy nomás, sino para siempre. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que nos renueve. Cuando abrimos su palabra, cuando nosotros estudiamos y que nos dedicamos ese tiempo. Y es importante, digamos, poder conocer también la voluntad de Dios, o sea, poder hacer su voluntad. Creo que Jesús vino a esta tierra para que nosotros lo podamos conocer a Él. Tal como Él es, lo vamos a conocer cuando Cristo nos venga a buscar. Pero nosotros debemos reflejar el carácter de Jesús. ¿Y cómo ocurre esto? A través del tiempo, todos los días, en cada momento. O sea, yo debo abrir el corazón, debo permitir que Dios me pueda cambiar, que haga a un lado muchas cosas que tenemos, que no nos ayudan, que por ahí mucha gente no nos quiere ver o no nos quiere hablar por lo que soy yo. Entonces yo creo que ahí es donde debemos tener el cuidado. Es decir, ¿somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Andamos con Él o no andamos con Él? Dios no va a obligar a nadie, pero nosotros debemos ser como decía el profesor, portavoces. Somos un portavoz hacia los demás. Hay cantidad de necesidad, hay mucha gente que no conoce a Cristo y que están haciendo sus cosas porque no lo conoce.
Ahora nosotros lo conocemos o lo vamos conociendo a través del tiempo, pero esa relación diaria también debe haber un equilibrio cuando yo conozco a Cristo. Necesito pedirle sabiduría desde lo alto de los cielos para poder comprender, para poder entender, para poder evangelizar y para poder llevar el mensaje a las personas. ¿De quién? De Cristo, de Jesús. De Jesús. Nosotros somos, por eso Él, somos los elegidos, podemos decir, somos los escogidos, como dice en 2 de Pedro, sí, somos gran sacerdocio, nación santa. Por eso digo, ¿cuánto más cuidado debemos tener si somos eso? Porque nosotros tenemos que representar a Cristo a las demás personas. Entonces, el origen, hay por lo menos 4 razones. El origen de la palabra. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos tratando de algo que está por encima de cualquier suposición o especulación humana, aunque tengamos elementos humanos presentes en la transmisión de la palabra. Nunca debemos olvidar que su origen está marcado por una verdad divina expresada en el idioma humano. Eso está en creencia de los adventistas del séptimo día, página 17. Ahora yo digo, sí, hay muchos comentarios. Uno puede entrar en internet, uno puede entrar a las redes sociales. Hay muchas cosas que se hablan, hay muchos predicadores que están dando el tema, que están hablando. O sea, nosotros sabemos que también Dios nos ha dado razonamiento y nos ha dado también que podamos elegir o podamos decidir. Yo creo que todos los días nosotros decidimos, todos los días decidimos si queremos andar con Cristo o no. Todos los días. Entonces, sabemos que está, si uno busca, vamos a buscar la palabra de Dios, algunos textos, ahora. Entonces, algunos textos, 2 de Pedro 1:21, es un texto conocido. Esta profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Después tenemos 2 de Timoteo también, otro libro, 3:16, conocido, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia. También, por eso ahí vieron cuán importante es estos versículos. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Los cielos pasarán, la tierra pasará, pero mi palabra permanece para siempre. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Aunque en la historia han querido destruir a los mensajeros, por ahí han ido al descanso, pero la palabra de Dios creció. O sea, mucha gente se convirtió. En los tiempos también de Lutero, tenemos al gran misionero. Lutero hizo su parte, no terminó con lo demás. O sea que después siguieron. Y así, sucesivamente, hemos llegado a esta actualidad. Pero nosotros debemos creer en Jesús, en Cristo Jesús. Hay muchos engaños. Por eso el enemigo también trabaja, justamente para engañarnos. Estamos en tinieblas. ¿Por qué? Porque el ser humano eligió las tinieblas antes que la luz. Por ahí lo que la revista está más simplificado, pero aquí hay otras cosas en las cuales por PDF que lo han recibido, entonces es lo mismo, pero hay otras cosas más agregadas. Entonces, vamos a seguir. La autoridad. Segundo, la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra está íntimamente unida a quien la pronuncia. Nuestra confianza o credibilidad en cualquier asunto que oímos o leemos depende de sus fuentes. Por ser Dios el responsable de su propia palabra, pero también depende de lo que yo quiero pronunciar a mi gusto
y eso creo que no es correcto. Todo lo que Dios ha dicho ha ocurrido y ocurre, pero sí que el ser humano la distorsiona. Entonces, ¿a dónde viene el problema? Cuando yo quiero decir lo que a mí se me toca. Entonces, ese es un error grave para mí, hablar algo que no es correcto, distorsionar la palabra de Dios. Entonces, ¿cuánto más necesitamos acercarnos a Cristo y pedirle ayuda a Él? Bueno, y también está la historia de Simón Pedro, el pescador. Uno lo puede leer, ¿cierto? En Lucas 5, 5 y 6, ¿cierto? Cuando Jesús se acerca a ellos, cuando van a pescar, y que Pedro le dice que estuvieron toda la noche pescando, no sacamos ni un pez, y Jesús le dice que vayan. Entonces dice, pero por tu palabra lo haré. Y después pescaron, ustedes saben bien la historia, sacaron bastantes peces. Creer en Jesús, saber que Él realmente sabe lo que hace para cada situación, para cada problema, para cada vida de nosotros, porque nosotros después decidimos, nosotros tomamos los planes, los proyectos, y después están las consecuencias, pero no debemos echarle la culpa a Dios, porque somos nosotros los que nos desviamos. Porque elegimos otros planes. O sea, Dios conoce y sabe muy bien, nos conoce muy bien. Como dicen su palabra, nuestros cabellos están contados. Lógico que Dios nos conoce. Para eso vino a esta tierra, porque Él quería saber de nosotros, se hizo humano. Algo más que nos dice. Bueno, miren, Ezequiel, ¿recuerdan? 37, 4, versículo 4 y 10. Cuando él tenía que profetizar sobre los huesos secos. Acá hay una enseñanza, cuando uno lo estudia, realmente uno dice, él confió en Dios, que esos huesos secos tuvieron vida. Recuerdan que estaban ahí tirados en este valle. Esta es una parábola. Y entonces Ezequiel, en lo que dijo, se cumplió, pero no por él, por Dios, porque es Dios el que tiene poder, no nosotros. Nosotros le pedimos a Dios para que nos dé poder, para que nosotros podamos ser sus embajadores, para que nosotros podamos hablar con las personas, para que podamos hablar también con el que está enfermo. Pero es Dios el que va a sanar, no yo. Yo simplemente, uno está para servir, ¿cierto? Y para que se pueda cumplir de acuerdo a su divina voluntad. Entonces, Ezequiel, quiero comentar algo el comentario bíblico de la hermana White. Es interesante lo que nos dice: no es el agente humano el que inspira vida, el Señor Dios de Israel hará esa parte, avivando la actividad en la naturaleza espiritualmente muerta. Y muchas veces compara, hermano White, como, vamos a hablar del mundo, pero también compara a lo que estamos en la iglesia, que a veces somos como esos esqueletos que nos falta la vida espiritual. Somos como esos huesos secos, que realmente estamos en Cristo. Venimos a la iglesia, podemos hacer las cosas normalmente, pero es como que estamos muertos espiritualmente. Entonces, nos dice que también, porque por eso este ejército debía despertarse, levantarse. Es como si uno dijera: levántate, despierta, sal de ahí, sal de estar ahí muerto, porque Cristo va a hacer la obra. O sea, Cristo va a transformar, Cristo va a renovar, Cristo nos va a inspirar a cada uno de nosotros. Él lo puede hacer. Y entonces, lo sigue diciendo, en el juicio, cuando se descubran todos los secretos, se sabrá que la voz de Dios habló mediante el agente humano, despertó la conciencia aletargada, ¿no es cierto? Esa conciencia que está dormida. Entonces, conmovió las facultades muertas, impulsó a los pecadores al arrepentimiento. Comparación de los huesos secos no solo se aplica, como decía, al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz.
Y estos también son como los esqueletos del valle que no tienen vida espiritual. Sin embargo, en su palabra, viven y están muertos. No tienen a Dios obrando en sus vidas, a menos que copien el carácter de Cristo. Los que se esfuerzan en lo que según sus ideas llaman salvación, no tienen a Dios obrando en sus vidas. No tienen a Dios obrando en sus vidas, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Quería comentar eso, y entonces seguimos. Recuerdan también Lucas 4:32, y se maravillaron con su doctrina porque su palabra era con autoridad. Jesús hablaba con autoridad y muchos los escuchaban, y muchos temblaban, tenían miedo, y el diablo, los enemigos, también tiemblan, porque Dios es Dios, es el creador, el rey del universo, es nuestro Salvador. Y acá nos dice, los textos que más declaran la autoridad de la Escritura se encuentran, ustedes saben que ustedes pueden buscar en la Biblia, y ahí están Mateo, Lucas, Mateo 4, 7 y 10, Lucas 20, 17, Juan 5, 39, también donde nos dice escudriñar las Escrituras. Debemos escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la verdad y tiene la vida eterna. ¿No es cierto? Nosotros por eso necesitamos todos los días acudir a Él. Para cualquier problema que sea, cuando tenemos que hablar con alguien, a veces necesitamos también paciencia, a veces necesitamos también tacto para lo que voy a decir. A veces necesitamos también escuchar, no solamente hablar, escuchar. Hay muchos que están esperando eso, escuchar. Gente grande, o sea, gente mayor, como también jóvenes, como también chicos. Necesitan ellos de nuestra ayuda. Para eso estamos, mis amigos, hermanos. O sea, para eso estamos. No solamente venimos a la iglesia por venir, sino que queremos ayudar a la comunidad, justamente, con todo, sí, los planes, proyectos, pero eso debe ser algo vivo y eficaz en mi vida, como dice, ¿no es cierto?, que cuando la palabra de Dios penetra. Lógico que va a haber cambios, tiene que haber cambios, si no, no pasó nada. Si no, es como que realmente todavía no he sido, ¿cómo podría decir?, convencido, convertido. Todavía no he sido, puedo estar convencido, pero convertido. Y es Cristo el que te va a convertir. Es Él el que va a hacer la obra en la otra persona. Más allá de que vos pases y pedimos al Espíritu Santo para que obre en esa persona, para que conozca, para que tal vez uno diga, bueno, venga a la iglesia, tal vez no va a venir a la iglesia, pero esa semillita ya queda plantada para que pueda conocerlo a Él, conocer a Jesús. Nosotros debemos mostrarle a Jesús que Dios es un Dios de amor, no es un Dios que tiene odio, no es un Dios que tiene rencor, sino es un Dios de amor, porque Él sabe lo que pasa, Él nos conoce muy bien, y todo lo que ocurre son consecuencias de que estamos viviendo en este mundo de pecado. Por eso nos quiere venir a rescatar, nos quiere venir a salvar y nos quiere venir a llevar para que vivamos en mansiones celestiales por Él, con Él, por toda la eternidad. Tenemos mucho así para hablar, así que no me voy a extender. Esta Biblia es un libro de autoridad, es un libro autorizado, pues Dios lo escribió. O teman, no lo desprecien, observen su autoridad, porque es la palabra de Dios. Esto lo dice Charles Spurgeon, fue un teólogo, predicador, misionero, erudito bíblico, escritor y pastor bautista e inglés. La tercera es el poder de la palabra. El tercer punto, el poder de la palabra. Cuando la palabra de Dios queda grabada en el corazón por la persona del Espíritu Santo, es capaz de hacer una obra que ningún ser humano puede hacer. Pablo lo deja muy claro en Hebreos cuando firma, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, como decía el más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir
partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Y es lógico. Nos hace, es como decir, nosotros necesitamos, hacernos una autoevaluación, pero con Cristo, con Él. Nos hace un cambio, nos hace una renovación. No va a significar eso que vos no puedas estar estresado, depresivo o con problemas. Eso no va a significar que ya estás libre. No, por eso necesitamos ir a Él, pero también necesitamos recurrir, para eso están los médicos, para eso están los medicamentos. Necesitamos recurrir a Él cuando ya no das más. Eso lo entiendo yo, que yo a veces soy reacio para los medicamentos, para tantas cosas. Lógico que pido a Dios, lógico que oro a Dios y le pido, Señor, porque no estoy bien, estoy mal, necesito tu ayuda, pero también Dios dice, bueno, haz tu parte también. Y eso lo que Dios nos quiere ayudar a que nosotros comprendamos que Él es el único que nos va a salvar, el único, no hay nadie más, es el único. Cuando hablamos, de viva y eficaz, o sea que, por eso dice viva, porque tenemos que estar vivos en Cristo Jesús, no muertos. Es decir, nosotros debemos estar felices, pero no también porque estamos pasando por problemas o dificultades. Felices porque tenemos a Cristo, porque tenemos a Dios. Sin Él, ¿qué haríamos en esta vida sin Él? ¿Qué haríamos? Entonces debemos agradecer a Dios por su palabra. Pero quiero contar algo solamente, unos minutos más. Quiero contarle algo de la Segunda Guerra Mundial. Un barco de torpedos del teniente John fue bombardeado y hundido por otro barco de también torpedos que hundieron el barco. Entonces los 11 tripulantes, con ellos dos, el otro es George, George Ross era el otro que venía con él, eran tenientes del barco. Entonces 11 tripulantes, ellos que deciden nadar hasta una isla, llegan a esa isla, estaba vacía, no había nadie. Después John y George Ross, ellos dicen, vamos a nadar a otra isla, pero ellos sabían que en otra isla había nativos, esos nativos que son carnívoros. Entonces ellos sabían que podían terminar ahí su vida o podían seguir vivos. Entonces los nativos los vieron, iban con sus canoas y ellos iban nadando. Entonces se acercaron a ellos y lo primero que pensaron, bueno, acá ya se nos termina la vida. Pero ¿por qué decidieron hacer esto? Porque ellos querían encontrar a alguien que los ayude, que los auxilie, porque en esa isla no había nadie. Y iban a perecer ahí, si no. No dice bien el registro en qué lugar. Entonces, cuando se acercan, los nativos los ayudaron, los subieron a la canoa, y para su sorpresa descubrieron que ellos eran adventistas del séptimo día. O sea, habían sido evangelizados en su tiempo. Hay unas cuantas historias sobre nativos, no sé si es de este caso, hay unos misioneros que fueron, que uno de ellos mató al papá, que quedó después su hijo, pero este capaz que es otro caso. John, que después más tarde iba a ser presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, justamente él pasó esta historia cuando era más joven. Entonces, uno ve cómo se ha evangelizado esos lugares, como así uno va con confianza, va con fe y con esperanza cuando uno sale, digamos, a predicar, o sale a ver un folleto, o sale a visitar, o sale a ver a una persona, va con esa esperanza de que se pueda evangelizar. Bueno, en esos tiempos se ve que han trabajado, entonces para su sorpresa ellos eran adventistas, entonces no tuvieron ningún miedo, terminó todo ahí. Entonces
cuando ellos sabían que eran caníbales feroces, y felizmente para George Ross, el teniente John Kennedy, se habían puesto muy preocupados. Pero para su sorpresa encontraron a estas personas que lo pudieron ayudar, y eran cristianos. Esto fue escrito en enero de 1995, página 22. Nos da acá un libro, está escrito en inglés, Dan Sions. Después habría que ver el PDF que está bien escrito ahí y la página. Y bueno, y vamos ya terminando. San Juan 5:46, porque que nos dice, vamos a esperar que lo busque. Si alguien lo tiene, le voy a pedir que lo lea, por favor. San Juan 5:46. El que lo tenga más. ¿Lo tenés ahí? Porque si leyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí vivió él. Acá tenemos, digamos, de San Juan, está hablando de Moisés. Y ustedes saben que también, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hablan de Cristo, pero el Antiguo Testamento hablan más de Jesús que del Nuevo Testamento, pero hay muchos pasajes. Por eso cuando Dios tenía ya sus escogidos, tanto Moisés, que siempre hubo profetas, siempre hubo personas en las cuales ellos hablaron a través de Dios, y si ellos no iban a creer a Moisés, justamente entonces no iban a creer en Jesús, porque Moisés siempre fue guiando al pueblo de Dios y siempre fue dejando un mensaje. En el Antiguo Testamento hablan de Jesús. Y por último, el centro de la palabra. El centro de la palabra es abrir las Escrituras, es tener un encuentro con Cristo. Yo creo que eso es lo más importante para nosotros en nuestra vida. En esta época, en estos años que nosotros estamos viviendo con incertidumbre, estamos viviendo en tiempos de tinieblas, porque el enemigo está avasallando por todos lados y muchos engaños. Por eso nosotros necesitamos aferrarnos a la roca, a Cristo, a su palabra, para poder nosotros ser sus misioneros, sus discípulos, para poder llevar adelante el Evangelio que tanta gente lo está esperando y que tanto nosotros también lo estamos esperando. Pero muchas veces retardamos, porque el ser humano lo retarda, y somos sus hijos, y fuimos creados imagen y semejanza, y nosotros tenemos una tarea, pero hay muchísima tarea para poder hacer. Sé que primero necesitamos cambiar, primero necesitamos mejorar nosotros, por eso necesitamos de Él, para que Él haga una transformación real en nuestra vida, y para que todos los días podamos consagrarnos a Él. Por eso primero Dios,